Hola, buenas noches, Wiki. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo ha estado? También bien, gracias. Qué bueno. Vamos a dar otro minutito, ¿no? A que se conecten más alumnos. Sí. Ok. Hola, buenas noches. Hola, Pau. Hola, Witsi. Hola, Ros, Hola. buenas noches. Damos un minutito, Ros, para ver si se conectan más alumnos y ya comenzamos. Sí, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Pues bienvenidas a un módulo más y este módulo se titula Primeros rudimentos de la doctrina cristiana. Y efectivamente este título, se formula o está tomado, el título de este módulo está tomado del pasaje de la carta a los hebreos, en donde en su capítulo 6, verso 1 y 2. Vamos al texto bíblico, por favor. Y bueno, voy abriendo un documento de Word para ahí hacer las anotaciones. ¿Cuál fue la cita, perdón? Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Gracias.
Ok, ¿me indican si ya están viendo el documento? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Muy bien. ¿Quién quiere leer el texto? Estamos en Hebreos, capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Yo lo leo? Por favor, sí. Dice, por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ah, y, ok. Sí. Gracias, Rod. Entonces, decíamos, a ver quién más se ha conectado. Bienvenida, Danae. Y también Gracias, profe. bienvenidos, Jonathan. Qué bueno que se conectan. Y bueno, un saludo a los compañeros que estarán viendo esta clase de manera diferida. Entonces, comenzamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, con el texto de Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, porque efectivamente el autor nos estará dando una lista de lo que él o lo que plantea que es la doctrina básica, ¿no? ¿Cuáles son? Pues los encontramos en el verso 2, que es de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, bueno, vamos a dejar un poquito al lado el verso, porque primero partamos por los principios generales o los aspectos generales. Y para partir de lo general, respecto a los primeros rudimentos, es necesario comprender, o por lo menos ver algunos aspectos generales de la carta a los hebreos. Por ejemplo, el título de esta carta a los hebreos, no, el autor no lo tituló así, el autor original, quien haya sido, no lo tituló así, sino que fue hasta el siglo II, el siglo II o siglo II, o mejor dicho, a partir de la segunda mitad, perdón, del siglo II, que se le atribuye este título. Entonces, ¿por qué? Pues justo por el análisis de contenido. Hizo que la iglesia, o sea, como esta carta constantemente pareciera que está dirigida justo al pueblo de Dios, a los hebreos, a israelitas en un nombre muy genérico, ¿no? En un sentido estricto, los israelitas, mucho antes de la llegada de Jesús, eran las 10 tribus del norte, y se les queda judíos, vaya al resto, a esa población que radicaba en su mayoría o en parte de Judea, Galilea y otras provincias, pero lo podemos manejar de forma genérica a los hebreos, que
justo este contenido hizo que se le diera, o que la iglesia, le llamara así, le diera este título, Carta a los Hebreos. Porque si advertimos en su contenido, pareciera que el autor tiene un alto conocimiento, ¿no? Del judaísmo, de las prácticas, de la ley, del sacerdocio, todo ese devenir que el autor estará contando de Israel cuando hace un recorrido por los testigos de la fe. Entonces, ya desde ahí nos dice que está probablemente siendo una carta dirigida a personas a una iglesia que en su mayoría son hebreos, o casi en su totalidad son hebreos. El autor no sabemos quién es, pero podríamos asegurar en un primer estadio que se le atribuía a Pablo. Se pensaba que era de Pablo, pero en realidad es anónima, o el nombre del autor lo desconocemos. ¿Por qué? ¿Por qué se pensaba que era de Pablo y por qué después se postula que es una carta anónima? Pues justo por las diferencias de vocabulario y estilo. O sea, que comparando esta carta con las canónicas de Pablo, pues se dieron cuenta que no es similar, ¿no? El vocabulario, por ejemplo, se han fijado que Pablo en la carta a los romanos, en la carta a los corintios y gálatas, podríamos identificar un vocabulario o una terminología común, que es justo, justicia, por la fe, justificados. Y en esta carta no está ese vocabulario y el estilo diverge mucho de las cartas canónicas de Pablo. Entonces, lo que sí podemos encontrar, vaya, es que hay, por supuesto, o tiene contenido, tiene relación, o teología, mejor dicho, tiene teología paulina. ¿Por qué? Porque está apuntando, cuando me refiero a apuntando, esa analogía, ¿no? Donde hay una diana, un círculo, con un círculo céntrico, en el cual se le tiene que dar con una flecha, ¿no? Entonces, esta carta está apuntando a algo mucho mayor que en el judaísmo, claro, se tenía en alta estima, como el sacerdocio, como Moisés, como los profetas, el tabernáculo. Entonces, Pablo está apuntando en sus cartas canónicas a Cristo. Y en esta carta, que no sabemos quién es el autor, sabemos que tiene contenido o tiene teología paulina. Hay una propuesta donde se dice que el autor pudo haber sido un judío, o es muy probable que tuvo que haber sido un judío, pero un judío helenista. Esa es una de las propuestas de autor, un judío helenista, que no precisamente radicaba en Jerusalén, en alguna otra provincia del mundo antiguo. Recordemos que los judíos no estaban en Jerusalén, sino la mayoría radicaban en partes del mundo antiguo. Y probablemente de manera muy genérica lo entendemos así, un judío helenista. Las fechas de composición, la fecha más posible o probable se situaría entre el año 80 y el 96.
porque hay una situación en particular que es, bueno, en esta época se identifica o se tiene como acontecimiento histórico la persecución de Domiciano hacia los cristianos, la persecución de Domiciano. En un sentido estricto, no es una carta, no es una epístola como lo son las cartas de Pablo, con un remitente, un destinatario, saludos, expresiones de paz, expresiones de salud. Es más un tratado o un sermón una exposición doctrinal. Una exposición doctrinal, ¿ah? Que sí, también lo podemos entender, ¿no? Que es un tratado muy profundo, muy bien trabajado. Es un tratado teológico. Tiene un tema principal, cuyo tema central es el sacerdocio de Cristo. Por eso decimos que más que una carta, es un sermón muy profundo, muy bien elaborado, una exposición doctrinal que expone el por qué, por qué Cristo es el sacerdote por encima de Aarón. Es un tratado teológico donde hay implicaciones cristológicas, precisamente. Entonces, los destinatarios también es interesante porque parece que fueron judíos. Si el remitente, vaya, el autor pudo haber sido un judío, o incluso se ha propuesto que un sacerdote judío, por supuesto, los destinatarios, al estar leyendo tantas implicaciones del judaísmo, podríamos pensar que en su mayoría era una iglesia, o una comunidad de judíos cristianos. Judíos cristianos. En tanto cristianos, judíos cristianos, estaban siendo amenazados desde todos lados. Porque, miren, por un lado, al convertirse, ¿no?, del judaísmo al cristianismo, pues claro, sus compatriotas, sus hermanos judíos, los rechazaban, ¿no? Eran señalados. ¿Por qué? Pues estos judio-cristianos habían roto con el judaísmo. Entonces eso les traía dificultades en la comunidad donde vivían, con su propia familia. Y que aparte de esta dificultad, no estaban seguros que Jesús era el Mesías. De cómo explicarle a una comunidad en un tiempo donde las noticias no llegan rápido, ¿no?, que ese Jesús, que ese Mesías esperado, al que apuntaban la ley, los profetas y los salmos, ya había venido e incluso ya había resucitado, y que tenía un nombre propio, tenía un oficio, que era ser un carpintero, era hijo de María, hijo de José, que ya vino, ya predicó, y que ahora es la iglesia la que está, es por medio de la iglesia quien ese Jesús está en la tierra, está terrenalmente, ¿no? Entonces, ya partimos de una dificultad muy grande. Son probablemente judíos cristianos amenazados por todas partes. ¿Por qué? Por romper
con el judaísmo. Ujú. Que no estaban seguros de que Jesús era el Mesías. Ujú. Esa es una propuesta de los destinatarios. ¿Sí? Otra propuesta, la voy a poner aquí como un punto o un subpunto aparte, que eran cristianos gentiles, o sea, del paganismo al cristianismo, vaya, pero que estaban siendo atraídos por el culto sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Sí? Otra propuesta es que está dirigida a ex sacerdotes judíos, y por eso tanta familiaridad de quien escribe y los destinatarios con el judaísmo, ¿no? Con el culto sacrificial, todo lo relacionado al Antiguo Testamento. Entonces, esta propuesta es que es dirigida a los destinatarios, son ex sacerdotes judíos convertidos al cristianismo. Muy bien, entonces llevamos los aspectos generales de esta carta. ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Tiene algún comentario, alguna duda, alguna aportación? Bienvenida, Marisela. Bienvenidos, compañeros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, Marisela, trabajando con el pasaje de la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 1 y 2. Sí, muchas gracias. No estaba muy segura de que hoy hubiera clase y pues hasta ahorita me conecté, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, te escucho bien. Sí, gracias. Y pues hasta lo que he escuchado, a mí todo me ha parecido muy sencillo y muy claro. Supongo que más adelante se complicará, pero esta introducción, pues me parece que no, pues no tiene Ok, muy bien. en materia. Ok, gracias, Marisela. Bueno, aquí había omitido respecto al que es un sermón. Ajá. Recuerden que, como habíamos mencionado en principios de hermenéutica, es que la parte o la Biblia no es lineal, ¿no? Sino que está comprendida o está formulada por una diversidad de géneros literarios. Entonces, este sermón, pertenece a un género literario, pues así conocido como un sermón, una exposición doctrinal. Así como hay epístolas, hay narraciones, hay parábolas, hay poesía, hay profecía, apocalipsis, etcétera. El género literario en el cual se ubica este sermón, pues es una exposición doctrinal, un tratado teológico, muy similar a lo que hace Pablo, por ejemplo, en la carta a los romanos. Entonces, vamos a seguir con los aspectos generales ¿qué entendemos, compañeros, por primeros rudimentos? ¿Qué se nos viene a la cabeza o qué hemos escuchado? ¿Qué son los primeros rudimentos? Adelante, adelante, hagamos una lluvia de ideas. A mí me parece que es como las bases
La base. como, ajá, Ujú, sí, pues las bases, las bases. ok, muy bien. Sí, por ahí va. Ajá. Es muy amplia la semántica de esta palabra. Ujú. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sea bienvenido. Sí, adelante. Bueno, es Como que, que, bueno, como que sí, la base y, o sea, y la columna vertebral de, como de algún tema o de una creencia. Ujú. Ok, muchas gracias, Lucy. Adelante, Marisela. estaba pensando, a diferencia de Witsi, creo que fue la que dio la aportación ahorita, más bien como en los cimientos, como en lo que está sustentando todo. Que a lo mejor otra manera de decirlo sería la columna vertebral, pero yo me lo imaginé como esos cimientos. Ujú. Ok, sí, muy bien. Efectivamente, cuando nos remitimos en este vocablo a aplicarlo en el texto bíblico, y si podemos volver a leer el verso 1 del capítulo 6, vamos a darle una aplicación a esta palabra respecto al texto bíblico, que dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, y bueno, continúa la lista, ¿no? Efectivamente, como ustedes han mencionado, algo que ya, o que se entiende como un cimiento, como una base. ¿Para qué? Que va a dar soporte a todo lo demás, que va a sostener, que es lo básico o es que, ¿cuál sería la expresión correcta? Que sería lo básico para ir agregando o construyendo sobre esa base y de soporte el peso, soporte el paso del tiempo, con, sí, con mucha probabilidad de sismo. Entonces, efectivamente, un rudimento podemos entender que es un primer aprendizaje. Primer aprendizaje, primeros estudios. No, no solo del texto bíblico, sino de cierta ciencia. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, él mismo menciona cuáles son estos primeros rudimentos, que arriba me faltó los primeros tres, pero a ver, si nos preguntaran, ¿cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina cristiana? ¿Qué diríamos? ¿Quién los quiere? ¿Alguien ya se los sabe de memoria? A lo mejor alguien ya los tiene trabajados o los quiere leer como ustedes gusten. ¿Alguien los quiere leer? Es arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Sí? Esos son los primeros rudimentos que el autor está refiriendo. Y la exhortación, por lo que alcanzamos a leer en este pasaje, es que esas primeras enseñanzas, que recordemos, es de la doctrina de Cristo. Todo esto es lo voy a poner aquí con, entre comillas, y en negritas. De la doctrina de Cristo. Fíjense cómo va conectando que estos primeros rudimentos que probablemente los destinatarios lo conocen, pero ahora vinculémoslo con las dificultades que están enfrentando estos destinatarios. Si decimos que las dificultades implicaban el rechazo, la persecución, la tentación por ¿será ese Jesús el Mesías esperado? Había sus dudas, o si eran gentiles convertidos, cristianos, pero estaban teniendo la tentación, ¿no?, de regresar al culto sacrificial del Antiguo Testamento. Si todo eso ya se había cumplido en Cristo Jesús, pues claro, el autor nos hace sentido que nos esté enlistando estos rudimentos y nos diga del que es de la doctrina de Cristo. Hasta aquí, ¿alguien quiere decir algo, aportar algo o tiene alguna duda? Bienvenida, Elsa. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. No hay mayor aportación. Bueno, entonces, estas primeras enseñanzas que el autor enumera, él o debemos entenderlas como las básicas. A ver, si por ejemplo en la primaria lo básico es aprender a leer y escribir, no podemos pasar directo a las multiplicaciones, las divisiones, porque no tenemos lo básico, ¿no? La lectura, el escribir es un ejercicio que incluso al irlo asimilando, vaya, a futuro podemos aprender cosas más complejas. Entonces, podemos entender que esto es como enseñanza básica. Muy bien. Y perdón, el autor, dice que, o esta enumeración de enseñanzas que son básicas, las equipara o hace una analogía, porque las equipara al alimento que toma un bebé. A ver, díganme, ¿cuál es el alimento idóneo para un bebé? Yo sé que parece muy lógico, pero nos va a servir mucho. ¿Cuál es pecho de la mamá? Que es leche, ¿no? Elsa, es un sólido muy nutritivo. Sí. ¿Hasta qué edad es lo idóneo para comenzar con otro tipo de dieta? Es un año, ¿no? Mínimo. Un año, yo recuerdo de mis hijas que los 6 meses, así, probaditas, por ejemplo, recomendaban iniciar con verduras, ¿no? Es una calabaza o un chayote y no recuerdo cuál otro. Todo bien molido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a un bebé le damos un taco de carnitas con su arrocito, con sus frijoles? ¿Qué le pasaría a ese bebé? No podría digerirlo. Hasta se nos anda enfermando, ¿no? Una empachada terrible, sí
si le da al pobre bebé. Entonces, el autor que está enumerando esas enseñanzas como las básicas, insisto, hace una analogía, ¿no? Las equipara al alimento que toma un bebé, a quien pues no le damos arroz, bisteces, salsa, ¿no? Las que aprenden, estas enseñanzas se les dan lo que podemos entender que es a un bebé espiritual, ¿no? A un recién nacido que está comenzando con lo básico. En la fe de quién? Del Mesías, que es, pudiéramos decir, esta enumeración es la leche. Es un alimento en líquido y que es idóneo para la edad y para su condición. No la comida sólida. Solo que estoy buscando el pasaje. Si alguien lo tiene, por favor, recuérdenme porque ando un poco perdida. Ok, esa arribita en el... Ya lo encontré, el capítulo 5, verso 11, del verso 11 al 14, por favor. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, gracias. Dice, y luego lo conecta con el 6, ¿no? Así que dejemos atrás, o sea, ya una vez que vuelve a enumerar, pareciera que les está recordando, a ver, los rudimentos son estos y aquellos. Y los que se tienen que regresar a tomar esa lechita, los compara, ¿no? Con un bebé. Pero usa ahí una palabra que en esta versión sí la podemos encontrar como... hay un conector, por tanto, a ver si alguien tiene la Reina Valera. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es el verso 1 del 6, ¿verdad? ¿Y cuál es el que usted quiere? Justo esa versión, porque, miren, la que yo tengo es la palabra de Dios para nosotros, y el capítulo 6 comienza, así que, y la Reina Valera nos dice, por tanto. Ahorita seguimos explicando por qué es importante ese por tanto o así que. Entonces, esta primera la voy a poner, que es la versión, la palabra de Dios para todos. ¿Alguien había alzado la mano, compañeros? Adelante, pueden abrir. Sí, profesora. La versión que yo tengo inicia el capítulo 6, en consecuencia. Ahí está, ese está bueno también. En consecuencia. ¿Esa es cuál me dijiste? Es, ¿Qué versión es la tuya, Maricela? Es Biblia interconfesional. Perdón, Biblia Traducción Interconfesional. Las abreviaturas, las siglas es BTI.
Biblia, traducción interconfesional. Ok, ahí es. Gracias, Maritela. Miren, está interesante en estas tres versiones, porque la palabra de Dios nos dice, así que, la Reina Valera nos dice, por tanto, y es la BTI nos dice, en consecuencia. Estas expresiones son, es un conector, un conector que nos dirige a algo muy, muy importante, ya sea por tanto, así que, o en consecuencia, lo que indica es justo eso, indica lo que viene como consecuencia lógica de lo que está antes. Este conector nos indica o funge como un conector, vaya, que nos está indicando una consecuencia lógica de lo que está antes. ¿De qué? Bueno, pues inmediatamente después que nos dice el por qué cómo hace esta comparación el autor de un bebé espiritual a lo que deberían ser, dice él, ya deberían ser maestros, pero ustedes todavía necesitan alimento líquido. ¿Y cuáles son esa base que no han superado o que a lo mejor ni siquiera han conocido? Pues justo las enumera desde el verso 1 y el verso 2, ¿no? Pero de ahí hay que entender esta enumeración en pares. ¿Quién me quiere leer el primer par? Vamos acomodándolo. Vamos al textito, por favor, que es el verso 1 y 2. Yo tengo... Bueno, el primer par yo tengo la fe en Dios y la doctrina sobre los ritos bautismales. La fe en Dios. ¿No hay otro antes de ese? No, tienes razón. Sí, perdón. No, el par es la renuncia a una vida de pecado y la fe en Dios. Está interesante esa versión. La renuncia a ¿qué? A una vida de pecado. Pecado. Ok. Vamos a Y, tomar una versión. Ok, a ver, sí. Deja que me digan, Maritela, la de la Reina Valera y ahorita me dices el par. Sí. Elsa, ¿tendrás la Reina Valera? Sí, maestra. Pero no lo entiendo. ¿Tengo que leer o cómo es? Mira, estamos en el verso 6. Perdón, en el verso 1 del capítulo 6. Sí, también yo ahí ya estaba, sí. A ver, léeme el versículo. verso 1. Sí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ahí está. El primero es arrepentimiento de obras muertas, que es el equivalente al que nos acaba de decir Marisela. La renuncia a una vida de pecado. Es lo mismo. Y yo tengo... Me parece que es dejar lo inútil y lo malo que hacía, ¿no? Sí. Ahora, vamos con su par de estas. Ahora sí, Marisela, ¿qué sigue después de la renuncia a una vida de pecado?
La fe en Dios. La fe en Dios. Ajá. Sí, ¿quién levantó la mano? Adelante. Marisela la levantó. Ok. En la Reina Valera también sería la fe en Dios, ¿no? La fe en Dios. Sí, dice lo mismo. Sí, de la fe en Dios. Ajá. Y aquí viene un poco diferente el orden, porque dice, al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos, como que viene al revés, ¿no? Primero, ustedes mencionaron que es la renuncia, o sea, el arrepentirse. Vamos a sintetizarlo en una palabra, arrepentirse. Uh-huh. Y en esta versión dice que es a confiar en Dios. Ese es el primer par. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el segundo par? Sí lo estamos comprendiendo o me voy más despacio, compañeros. A ver, ustedes díganme. ¿Sería en el versículo 2, 6.2? Uh-huh. Sí, exacto. ¿Cuál sería la que tú tienes, Elsa? Dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, aquí, pues sí se me dificulta decir el par que usted busca, que sería el primer párrafo, de la doctrina del bautismo. Uh-huh, exacto. Eso sería el primer párrafo, el primer par para usted. El primer párrafo del segundo par. Uh-huh. Ajá. Sería de la doctrina del bautismo. Exacto. Tú, Marisela, ¿qué dice la tuya? Dice la doctrina sobre los ritos bautismales. Ritos bautismales. Ok. Y su par, ajá, ok. la imposición de las manos. La imposición de las manos. Uh-huh. Uh-huh. Yo tengo sobre los bautismos, nada más así. Sobre los bautismos. Y, ajá, igual la imposición de las manos. Entonces llevamos el segundo par. ¿Alguien ya ubicó el tercer par? ¿Sería de la resurrección de los muertos y del juicio eterno? Sí, la resurrección de los muertos. Y el par es el juicio eterno, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí. Gracias, Elsa. ¿Qué dice tu versión, Marisela? Es la resurrección de los muertos. Uh-huh. Y el juicio que decidirá nuestro destino eterno. Uh-huh. Ese mira, está interesante. El juicio eterno, destino eterno. Bueno, aquí lo voy a... Ok. Entonces, bueno, este ejercicio es justo, gracias Marisela, para que ustedes ubiquen ese par, podríamos decir, son 6, ¿no? 6 rudimentos, pero la manera idónea de comprenderlos es que van por pares. Vamos a ir viendo por qué están, bueno, estos versos, vaya, en este contexto están planteados en esa paridad. Ahora, no se preocupen, vemos la lista y nos hacemos bolas.
apréndanse el que ustedes quieran, la de la versión con la cual vayan a estar manejando. Por ejemplo, aquí tenemos arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y juicio eterno. Y bueno, si ya está habilitada la primera tarea de esta materia y es justo como lo hemos estado manejando. En una ficha de trabajo, ustedes van a apuntar, a ver, la acerco aquí, hasta arriba, el nombre de la materia. Primeros rudimentos. Luego abajo ponen tema, 2 puntos, y pueden poner como título aspectos generales o información general de la carta a los hebreos. E inmediatamente enumerar o hacer la lista de los 6 rudimentos. Si quieren hacerlo, o de preferencia háganlo por pares, para que sea más fácil. Sería escribirlos, memorizarlos y subir una foto al Classroom. ¿Sí? ¿Alguna duda con la actividad? Lo que pasa es que no le alcanzo a ver, pero nada más si por favor me lee los 6 puntos. Es el arrepentimiento de las obras de muerte. No, el título de su ficha bibliográfica. Aspectos generales de los primeros rudimentos. Ok, está bien. Sí, gracias, maestra. De nada. Entonces, fíjense cómo está vinculada la problemática de los destinatarios con el contenido de esta carta. ¿Y qué relación o qué vínculo tiene estos rudimentos con esa problemática? Pues decíamos, ¿no? Que justo la intención del autor es en el tema central, que decíamos, es sacerdocio de Cristo. Que el sacerdocio de Cristo, Cristo Jesús, es la revelación más alta de Dios. Miren, recordemos un poco lo que mencionamos en hermenéutica y cuando hicimos este recorrido donde mencionábamos que la ley, los profetas y los escritos apuntaban a algo mucho mayor, el autor está tratando de contestar, dar una respuesta a esta problemática, que el sacerdocio de Cristo ya ha sido, ya sucedió, y que esa revelación es la revelación más alta de Dios, que efectivamente Dios se ha dado a conocer. Vamos al texto de Hebreos en el capítulo 1. Dios se ha dado a conocer. ¿Quién lo quiere leer? ¿El versículo cuál? ¿Hebreos 1 qué? El 1 y el 2. Si quieres se la leo. Por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿quién es la suprema revelación de Dios? ¿Quién es la suprema revelación de Dios? Cristo. Y su nombre propio, recuerden, Cristo es un título. Sí. Un título que nos dice la tarea de ese hombre. Pero ¿quién era el hombre? ¿El Hijo de Dios?
su nombre Re- propio. Acuérdense, Las- cuando preguntamos quién era, es que estamos recordando la humanidad de... O ¿Cómo sea, se llama? lo que la profesora pregunta, Elsa, es cómo se llama la persona que es la última revelación de Dios, la máxima revelación de Dios. Sí, claro, la última y la más importante. Gracias, Maritela. Pues sí, pues yo ya le contesté que Cristo, pero dice usted que no, y ya le dije que el Hijo de Dios y no Es tampoco. Jesús, Jesús, ¿Cómo se llama el el Hijo de Cristo. Dios? Ah, Jesús, Jesús. Jesús era su nombre propio, era un nombre común entre el pueblo judío, así como ahora, pues no sé, mm, que Alan, Eric, Brian, ¿no? Jesús. Cristo es el título en griego, como Mesías es el título en hebreo. Ujú. Y que, Ok, claro, ahora ya lo unimos y no hay diferencia, pero recuerden que ese título se le fue sumando cuando se fue entendiendo que ese hombre Jesús, ese carpintero, ajá, su tarea mesiánica era dar salvación. La redención que Dios da a la humanidad es por medio de su muerte y resurrección. Cuando decimos Jesús, el Mesías, estamos diciendo lo mismo, Jesús, el Cristo. Ajá. Jesús el Mesías es ungido. ¿Ungido para qué? Recordando un poco el bautismo de Jesús, los padres de la iglesia ven en el bautismo de Jesús la unción a manera del Antiguo Testamento, pero a los reyes y sacerdotes se les ungía con aceite. Ajá, ¿para qué? Porque en ese momento se consideraba que Dios les proveía del don para ejercer, para llevar a cabo su tarea. En este caso, Jesús es el Mesías en el momento en el que es bautizado. Jesús de Cristo o Mesías también. Entonces, cuando decimos su nombre propio, es Jesús tenía un nombre, ¿no? O Jesús de Nazaret. Era como el apellido. Ajá. La referencia del lugar o la región donde procedía ese hombre. Por ejemplo, Pablo de Tarso, ¿no? Pablo es un nombre propio en romano, ajá, de Tarso, de la provincia donde él era originario. Entonces, en Jesús, estos dos títulos nos dejan ver, nos dirigen a entender cómo fue su tarea, de qué manera o de qué forma llevó a cabo su tarea mesiánica. Insisto, no pasa nada porque estamos muy acostumbrados, ¿no? A decir, Cristo sí, pero Cristo o Mesías es un título. Entonces, la suprema revelación de Dios, la más alta de todas, la más clara, la más maravillosa de todas, según el texto que nos leíste, esa, bueno, el texto bíblico nos dice que primero habló por medio de los profetas, de los padres, de muchas maneras, pero que en estos últimos días nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? El Hijo de Dios, ¿sí? Es Cristo, es Jesús. Y nos dice que Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Entonces, Jesús es la razón y causa y finalidad de todo cuanto existe. Claro, sería muy difícil entender a Jesús, el Cristo, si no hubiéramos tenido a los profetas, a los patriarcas. Sería muy complicado entender al Mesías si no tuviéramos el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien?
Maestra, Sí, sí, ahorita ahí vamos bien. Nada más que antes de que siga, yo quiero ver si por favor me explica donde dice que la sustancia, porque no me queda claro, dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahorita que lleguemos, sí, a ver si me lo explica bien, porque luego no me queda claro, por favor. de su sustancia. A ver, ¿me lo puedes leer otra vez ese pasaje? Sí, claro, es el 3. Ujú. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ok. Es Ese una palabra. Ajá. 1.3. Ok. Sí, sustancia es una palabra complicada, efectivamente, porque, a ver, no quiero, son discusiones cristológicas donde justo vaya, lo que se discutía era si el Hijo, si el Padre y el Espíritu Santo son de la misma sustancia. Podemos partir de lo general, de lo más práctico. Sustancia, lo que hace ser una cosa, lo que es. Por ejemplo, esta hoja es una hoja en tanto que o cuanto que está hecha de un material orgánico, sirve para escribir, para redactar, ya sea a mano o en máquina. Su sustancia es para la escritura, ¿no? O alguna, aparte de alguna manualidad. La sustancia de esta taza es que sirve específicamente para contener objetos calientes, entonces tiene que ser de un material resistente. La sustancia de una taza es pues que es para contener líquidos calientes, tiene una agarradera, es en su mayoría circular. Una silla, ¿no? Una silla, su sustancia es que sirve para sentarse, puede tener 3 patas, 4 patas, un respaldo, pero sirve para sentarse. Podríamos decir, un tanto para conciliar el tema, es que la sustancia del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, a reservas, lo voy a consultar con el profesor Cristian, es el amor. ¿Por qué? Porque la voluntad de los tres está es la misma, ¿no? El amor al hombre, el amor, redimir a la criatura. Insisto, no es un problema resuelto, Elsa, yo lo, lo formularía así: la sustancia sería, primero, que es Dios, ¿no? Es hijo de Dios. Dios murió en la persona de Cristo en la cruz y Dios Padre lo resucitó. Pero la sustancia de los tres es también el amor. El Padre decide enviar al Hijo a morir por la humanidad. El Hijo decide morir por la humanidad, aceptar la voluntad del Padre. El Espíritu Santo decide llenar, bautizar al Hijo para que lleve a cabo su tarea. Está complicado, está difícil. No sé, Elsa, si más o menos o los hice más bolas. No, sí, lo que pasa es que yo entiendo, a ver, pues en mis palabras, ¿no? Cuando dice que su sustancia, sí estoy de acuerdo cuando dice que el amor, que Cristo, así de acuerdo a lo que usted me está explicando, está hecho igual que Dios, ¿no? Está hecho del mismo, vamos a suponer por eso, del mismo material de Dios, del Padre, del Espíritu Santo. Pues sí, el amor me queda claro así. Sí, también así. Sí, maestra, gracias. Sí, está complicado porque por otro lado, claro, o sea, era hijo de María, Jesús, ¿no? Adelante, Marisela. Bueno, había levantado yo la mano hace rato, me parece, pues sí, clara la explicación de la profesora Ana Paola. Yo la recomendación que te haría, Elsa, Sí. es muy bueno tener traducciones, o sea, no tener una sola traducción a la mano. Sobre todo si la traducción que estamos leyendo es pues la Reina Valera, que tiene un lenguaje difícil de entender.
Porque, por ejemplo, bueno, o sea, la recomendación es tener un par de traducciones más y, si es posible, pues esas traducciones que sean en lenguaje más sencillo. Yo, si me lo permiten, nada más quería leer cómo dice la versión que yo estoy leyendo. El A ver, sí. versículo 3 dice, el Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre, es decir, más sencillo, ¿no? El Hijo, que siendo reflejo de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa y que, después de habernos purificado del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas. Y creo que se llegó al final de esta explicación y que Elsa también nos decía, bueno, entonces el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo, como nos dijo la profesora, son como, o sea, no podríamos decir de la misma materia porque son espíritu, ¿no? Bueno, sobre todo Dios y el Espíritu Santo, pero están hechos de lo mismo, podríamos decir. Por eso aquí dice que el Hijo refleja la gloria de Dios, ¿no? Del Padre, y es imagen perfecta de su ser, un poco equivalente a lo que dice el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando dice, hemos visto su gloria, gloria como la del Padre, ¿no? La del Padre. Bueno, esa era mi aportación, que me parece de una manera sencilla a la hora de compararlo algún versículo con una traducción más sencilla, pues sí nos aclara mucho. Así de manera general, pues cualquier versículo de la Biblia, ¿no? Gracias. Gracias, Marisela. Sí, Sí, la palabra sí, sustancia está complicada, ¿eh? Puede sí. meter en problemas, pero sí creo que Marisela dio en el punto en el Evangelio de Juan, cuando dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero al Hijo es la imagen visible de Dios. Ujú. Es esa persona en un momento histórico que fue palpable, tangible, ¿no? He hecho carne, vaya. Sí, no podríamos decir de la misma materia, pero solo en el Hijo, o sea, filiación divina y filiación humana de María. Está complicado, e insisto, no es un tema ya resuelto, Elsa, pero quedémonos o conciliémoslo en que es la imagen visible del Padre, de Dios. Sí, muchas gracias, gracias. ¿Sí? De todos modos lo voy a consultar, porque sí está difícil. Pero bueno, nos enriquecen mucho las preguntas. Ok, entonces decíamos, ¿no? Que, fíjense, seguimos vinculando el contenido central, el tema central, con la problemática. ¿Por qué? Si la suprema revelación es Jesús, entonces, muchos de los argumentos que vamos a encontrar en este tratado, si estaba dirigido, si los destinatarios eran judíos cristianos, muchos de los argumentos están pensados para un cristiano de origen judío o para un judío que quiere entender quién fue ese judío, o sea, Jesús fue un judío llamado Jesús. Lo que plantea parafraseando un poco el autor, es que el autor insiste en la superioridad de Cristo. Cristo es, mejor dicho, Cristo es. Me regresaría a lo que ya escribí arriba,
que Cristo es la revelación más alta de Dios, ¿no? La suprema revelación de Dios es Jesús. ¿Cuál es el fundamento? Este es el fundamento. Ajá, lo voy a cortar y pegar para ya no escribirlo. Entonces, esto es importante cuando nos pregunten, ¿cuál es el fundamento de lo que crees? No de la religión. Fíjense, la pregunta está formulada con cautela. ¿Cuál es el fundamento de lo que crees? O mejor dicho, ¿quién es el fundamento? ¿Y cuál es el fundamento? ¿Qué contestarían respecto a lo que llevamos? Acuérdense, hay un tema central, podríamos decir que el tema central es el sacerdocio de Cristo, que es la revelación más alta de Dios. La suprema revelación es Jesús Cristo. Si alguien pregunta cuál es el fundamento, adelante, Marisela. Danae quiere participar mejor. Ok. Quisiera cederle la palabra. Gracias, Adelante. profe. Gracias. Pues yo creo que un fundamento es que Cristo vino y murió y resucitó. Creo que ese sería uno. Ok. Ay, perdón. Bueno, sí, efectivamente, Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué el sumo sacerdocio de Cristo? Porque Cristo es ese, a ver, si este texto, este tratado teológico está constantemente tocando temas, argumentos pensados para un cristianismo de origen judío, Jesús como sumo sacerdote es el... La cabeza de la iglesia. Sí, pero hay una función que es ante el Padre. Recordemos, por ejemplo, la figura de Moisés. Moisés era un legislador y era el único que podía hablar con Dios. El pueblo no, o el pueblo se comunicaba con Dios a través de quién. El profeta. En este caso de Moisés, ¿no? Remitiéndonos a Moisés. O Y el luego, Salmo 24 también podría ser, como cuando dice que nada más el sacerdote, el que estaba limpio, podía entrar en la presencia de Dios. exacto. Es que es muy bonita la figura porque Jesús sumo sacerdote es el que abre el camino, el que quita el velo, y que nos justifica delante del Padre, apelando un poco a la terminología paulina. Jesús y ese derramar de sangre nos justifica y nos presenta como inocentes delante del Padre. Es ese sacerdote que se dio a sí mismo, que ese inocente, ese cordero, que se dio a sí mismo, que aceptó la voluntad del Padre y se dio a sí mismo, y por medio de su sangre, estoy hablando bueno, y por su sangre justifica, ¿no? Y purifica, limpia al que le ha dicho sí. Entonces ya no es un sumo sacerdote que da sacrificio unas tantas veces al año para Israel. No, ese es un sacrificio y un ejercicio de una sola vez y para siempre, que intercede constantemente ante el Padre, que está
está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros hacia el Padre. No sé si va quedando claro. ¿Por qué sumo sacerdote? ¿Por qué ya no es necesario un sumo sacerdote? ¿O por qué no sería necesario que unos cristianos gentiles practiquen el rito sacrificial? Partamos de la pregunta, ¿por qué ya no sería necesario, si Jesús es el sumo sacerdote, por qué ya no sería necesario que un gentil practique el rito sacrificial? ¿Por qué ya no sería, o por qué hacerle entender que ese Jesús, judío, es el Mesías? ¿Cómo explicarle a un judío que quiere entender eso? O cómo explicarle a un judío cristiano, un judío convertido al cristianismo, que Jesús es el sumo sacerdote? O todavía más allá, ¿cómo explicar que Jesús es sumo sacerdote, que Él es el fundamento en nuestro tiempo? ¿Habría necesidad de explicarlo? ¿Habría necesidad de formular una explicación, un tratado, o de sentar una vez más las bases? ¿Qué piensan ustedes? Reflexionemos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, con respecto al sacrificio, profe, ¿por qué ya no se hacen sacrificios? Porque creo que Jesús fue el Cordero y murió una vez y para siempre por los pecados de todos, y no necesitamos hacer ya más ese rito, ¿no? No sé cómo explicarle a un judío la situación, se me complica mucho, pero creo que solamente podría en mi comentario decir que pues Jesús murió por nosotros y por todos. Ok. Gracias, Danae. Entonces, ya llevamos un elemento que es Jesús, es el Cordero perfecto, el que se le dio muerte una sola vez y para siempre. Y que a su vez, ¿cómo lo relacionaríamos con el sumo sacerdocio, que es el tema central? O sacerdocio de Cristo, que es el tema central de este tratado. Pues yo entiendo que tendríamos que explicarles que ya no es necesario que hagan sacrificios, ya no es necesario que hagan algo para poder obtener el perdón, porque el único que ya hizo, el que podía pagar la deuda, ya la pagó, que nosotros no podemos pagarla, ni los judíos pueden hacer un sacrificio ahora para el perdón de los pecados. Ya no es necesario. El que lo tenía que hacer, el sacrificio del Cordero de Dios, pues lo hizo Cristo, ¿no? Representando al Cordero, ¿no? Yo entendería así, por eso el Cristo ahora es el sumo sacerdote, porque pues él realizó el sacrificio, entendería yo así. Y está delante del Padre, ¿verdad? A la diestra del Padre. Y por ejemplo, ¿por qué tendríamos, a ver, pensemos en alguna problemática que ustedes hayan visto o algo, que tendríamos que cimentar una vez más que Jesús es el sumo sacerdote? Bueno, podría ser porque, ¿cómo lo digo, profe? Pues gracias a él tenemos la salvación. Una cosa que tal vez podríamos decir, usted nos comenta que por qué podemos, algo así entendí, acercarnos al Padre porque Él es nuestro abogado, también podría decir eso. Él nos justifica ante Dios. Y bueno, como lo dije anteriormente, Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? De Él. Si no creemos en
el sacrificio no habría, o no seríamos cristianos. Es lo que puedo decir, profe, trato de comprender, pero es lo que puedo decir. Ok, no te preocupes, Ana. Muy bien. Está difícil, vamos, para entender a qué se refiere el autor, es necesario entender el contexto del libro. Ajá. Por supuesto, va a haber una aplicación contemporánea, pero vamos a entenderlo desde el contexto del libro. Ajá. Entonces, Jesús, el sacerdote, es el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Que como ya lo mencionaron, con su muerte y la resurrección, Cristo es ese Hijo de Dios, es quien redime a la humanidad, quien reconcilia a la humanidad con Dios Padre. Entonces, insistamos en esto, ¿no? Que sí es la cabeza de la iglesia, es el fundamento, es la roca, no la doctrina. Cuando me refiero a doctrina, a veces hay doctrina que suena bíblica, pero dista mucho, ¿no? De la Biblia, vaya. Entonces va siendo una doctrina un tanto, y es hasta cierto punto normal, de la naturaleza del hombre. Una doctrina un tanto estilizada a manera de criterios o de aspectos personales. Cuando me refiero a que Cristo es el fundamento, es que Él es la fuente. Recuerden, la predicación o el núcleo de la predicación apostólica es la muerte y resurrección de Cristo. Y esto tiene implícito la humanidad de Cristo, porque era humano, murió, porque se dio a la voluntad del Padre. El Padre lo glorificó resucitándolo y sentándolo a la diestra de Él. Entonces, el enfoque, vaya, de esta materia o de este módulo, pretende proporcionar no es solo, vaya, las doctrinas, sino cómo se entendieron en el primer siglo. No solo vamos a hacer una nueva propuesta, no es la intención. Esta es la doctrina, no, sino cómo se entendió esta enumeración en el primer siglo, o sea, en la época apostólica. Entonces, insisto, es necesario entender estos primeros rudimentos desde el contexto del libro. Por eso comenzamos con un análisis general de este tratado. ¿Sí? Adelante, Marisela. Bueno, escuchando las explicaciones de la profesora y de mis compañeras, estaba pensando en la pregunta de hace un momento. Bueno, ¿cómo le explicaría a un judío por qué ya no son necesarios los sacrificios, verdad? Y uniéndolo a la idea de que hay que entenderlo en el contexto del siglo I, del primer siglo. Y bueno, mi respuesta sería hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Es decir, las escrituras que se tienen al momento en que Jesús vive y Jesús muere y resucita, las únicas escrituras que hay pues son el Antiguo Testamento. Con esa base, principalmente el apóstol Pablo, no el único, porque tenemos, por ejemplo, a este autor desconocido de la Carta a los Hebreos, en donde con las escrituras hebreas habría que ir llevando a ese judío a darse cuenta por qué Jesús es ese Mesías que estaba prometido desde el principio, y no por el lado de aquel Mesías glorioso del tipo del rey David, que va a hacer grandes conquistas, aún siendo hijo de David. Sin embargo, y forzosamente tenerlo que llevar al pasaje de Isaías, que es parte de las escrituras hebreas, en el sentido de que Jesús es ese siervo el que llevó nuestro pecado. Yo no diría que necesariamente como pago, o sea, yo diría como el que paga
no paga, perdón, que no me gusta mucho esa palabra, el que lleva la consecuencia de nuestro pecado, ¿no? El que lleva la consecuencia, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, él carga sobre sí esa consecuencia y por lo tanto muere en nuestro lugar, o sea que es el sacrificio vicario. Bueno, a todo esto, entonces, al judío tendría que llevársele de esa manera, porque además son las escrituras que conoce. Y volviendo a la, digamos, a la manera del apóstol Pablo, él insiste muchas veces en que lo que nos narra en mucho sentido el Antiguo Testamento es sombra o figura o tipo de lo que, bueno, ahora nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso el autor de Hebreos contrapone, digamos, los sacrificios que se hacían en el templo, porque nada más en el templo se podían hacer sacrificios, a el sacrificio único que hizo Cristo. No sé, creo que la explicación tendría que ser por ahí y también para contextualizarnos, creo que por ahí va a empezar la explicación o va a seguir la explicación de la profesora en el sentido de entender, bueno, ¿cómo lo entendería alguien del primer siglo? Gracias. Sí, gracias, Marisela. Sí, claro, sería sí, tomar desde el principio, ¿no? A ver, el Antiguo Testamento. Es que es complicado. Por ejemplo, el sábado también en otra clase explicaba yo que a veces como que somos nos ponemos en el lugar de jueces, o sea, de eso, de juicio, ¿no? Sobre los judíos de la época de Jesús. Y decimos, ay, es que cómo no lo reconocieron, cómo no lo aceptaron como el Mesías. Pero pensaba yo que muchas veces juzgamos su conducta, que no estamos apelando ni diciendo que estuvo bien, sino que la juzgamos desde nuestro lente contemporáneo. Y nuestro lente contemporáneo a veces como creyentes implica tener la escritura ya completa, ¿no? Como decimos coloquialmente, pues todo peladito y en la boca, ¿verdad? Donde ya tenemos la Biblia en varias versiones, donde incluso encontramos videos donde nos explican, y donde a Jesús damos por sentado, o sea, nosotros ya conocemos el final, ya sabemos que Jesús resucita, ya sabemos que la iglesia continúa, pero en el tiempo de Jesús las noticias, los acontecimientos no se conocían como ahora, y efectivamente los judíos esperaban un Mesías al modo de David, ¿no? Un Mesías prometido, o sea, ¿cómo fue el reinado de David? Un reino político, militar, donde centralizó el culto, el templo, bueno, no el templo, no, el culto, el rito, todavía no existía el templo, pero ya había esa centralidad, vaya. Entonces, claro, al Mesías se le esperaba que lo liberaran de la opresión romana, que se reivindicara, vaya, su identidad como pueblo, querían deshelenizarse algún sector del judaísmo, un salvador de Israel, pero efectivamente su espera era en un Mesías político, militar. El mismo Jesús tuvo que ir, pues sí, en las tentaciones de Jesús, en los relatos de los evangelios, vemos que él mismo, a él mismo, alguien lo mencionó, me parece que también fuiste tú, Marisela, ¿no? Que Satanás le presenta en la última tentación todos los reinos. Entonces, para Jesús era una tentación eso, el tener los reinos, vaya, pero eran reinos terrenales, ¿no? Entonces, entender que el reino de ese Mesías de Jesús no es terrenal. Bueno, con esto que daba a entender que es complicado, ¿no? Es complicado ponernos en el papel de jueces, pero desde nuestro lente, donde la Biblia ya la tenemos dada por completo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Decíamos que
lo que tratamos de hacer es acercarnos a cómo se entendieron estos rudimentos en el primer siglo. ¿Qué época? Pues la época apostólica. ¿Sí? Y que estos, ¿qué son los primeros rudimentos? Decíamos, a ver quién quiere dar una pequeña definición. ¿Qué son los primeros rudimentos? A ver, voy a decir uno, quiere decir doctrina básica. ¿Alguien tiene otro? Enseñanza fundamental. Cimientos de una construcción. ¿Sí? ¿Y dónde los encontramos? En el capítulo 6. ¿Sí? Entonces, ya los enumeramos, ¿verdad? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Pero ojo, los vamos a ver desde el contexto del libro, que claro, tienen su aplicación en nuestro tiempo, tienen su vigencia, no su aplicación, su vigencia en nuestra. Estas 6 documentos están conectados, tienen un hilo conductor, tienen una unidad central, que ya la mencionamos por ahí, que la Biblia es razonable, tiene lógica. El contexto del libro. El primer, a ver, ¿quién le quiere decir el primero? ¿Alguien no se animan? Arrepentimiento. Uh-huh. ¿De qué, Marisela? Bueno, una versión dice de pecado, la otra dice de obras muertas, ¿no? O sea, nos dice que es un vocablo griego, que, bueno, lo voy a escribir así con nombre de rumbo. ¿Sí? Podemos expresarlo de otra manera, que es dejar que relacionémoslo. Arrepentimiento es matenou, decidir, perdón, aquí puse incompleta la palabra. Decidir un cambio de rumbo, eso es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento con las otras dos, de obras muertas. Arrepentimiento, ¿confiar en qué?
¿Cuál era la manera en que los judíos tenían comunión o se consideraban justos delante de Dios? ¿Cuál era la práctica, la práctica en la que ellos tenían relación con Dios? El Nuevo Testamento está dividido en 3 secciones: la ley, alguien ¿no? No puedo levantar la mano. ¿Sabe qué? Como que se trabó La la... ley, ¿no? No, es que pensé que la respuesta eran los sacrificios. O sea, de qué manera mostraban esa comunión con Dios y esa, digamos, como muestra de arrepentimiento, pues a través de los sacrificios, pero creo que no es la respuesta correcta. ¿No? Sí, no, sí, va implícito. O sea, la ley no nos referimos solo al decálogo, ¿no? Sino a los ritos sacrificiales, al perdón de pecados, a los ritos de purificación. Sí, va implícito todo eso. No solo al decálogo, vaya, porque el decálogo en realidad no deja de estar vigente. Vamos hilándolo. Por ejemplo, dejar de confiar en las obras muertas. A ver, dejar de confiar en, insisto, pensémoslo desde el contexto del libro. ¿A qué nos referimos en obras muertas? En este caso, las obras muertas es la ley. Ay, la ley. ¿Por qué? A ver, es un poco complicado. ¿Por qué? Bueno, porque la ley, insisto, que no solo es el decálogo, sino son todos los preceptos sacrificiales, cultuales, de purificación, etcétera, son una, a ver, podría preguntar, ¿es algo interno o externo? Porque la ley, a ver, cuando nos referimos a obras muertas es porque estamos señalando la religiosidad exterior, o sea, aquello que exteriormente podemos practicar. Por ejemplo, texto, estamos pensando en guardar el sábado, el templo, ¿no? Pensemos en todas las implicaciones del templo, la oración, la circuncisión, la Pascua, otras fiestas, la circuncisión, la oración, pero la oración ritualista. ¿Por qué decimos que son religiosidad exterior? Pues porque se vence bien. Guarda el sábado, porque así dice desde Génesis, ¿no? El templo es el lugar para adorar, para sacrificar.
La circuncisión es la marca física de la carne que todo varón judío tenía que cumplir. Ajá, la Pascua, ¿no? Que si bien la Pascua significaba o rememoraba algo muy bonito, que era la salida de Israel del cautiverio de Egipto, poco a poco lo exterior justamente va perdiendo su sentido hasta quedar en una práctica vacía. Uh-huh. No es exclusivo del judaísmo, ¿eh? Por ejemplo, puede carecer de su sentido más profundo cualquier religiosidad exterior. Uh-huh. Está muy próxima a cierta festividad en diciembre y a veces dista mucho, ¿no?, de lo que realmente debería ser. O incluso un matrimonio que no es una religiosidad exterior. O bueno, ustedes me dirán, pareciera que importa más la fiesta, una fiesta de boda, que el propio matrimonio. Pareciera que lo que se le da más importancia es a la fiesta totota, con una super banda, ¿no? Unos vestidos muy estrafalarios. No es que esté mal, pero el sentido de la boda se ha perdido, ¿no? Que es la alegría de compartir el nacimiento de una nueva familia, y se pone por encima de este acontecimiento lo exterior, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí me escuchan todavía, compañeros? Sí, todavía. Ok, gracias. O por ejemplo, en la religión tradicional, ¿no? En cierta rama del cristianismo, ciertos sacramentos, se le da más enfoque, vaya, a la pachanga, ¿no? Y al significado mismo del sacramento. Entonces, insisto, solo para ejemplificar que no es propio del judaísmo, sino que toda religiosidad exterior tiende a esto. Entonces, entender que esta religiosidad exterior, bueno, que se pensaba que al cumplir esto se alcanza la salvación, pero queriendo cumplir la ley, ¿no? Que se quería alcanzar la salvación, pero el querer cumplir la ley nos lleva a un problema que, por ejemplo, con Pablo ha llamado la carne, ¿no? Y la carne es no la materia, no este cuerpo compuesto de muchos elementos como hueso, músculo, piel, no, sino la carne se refiere a esta inclinación, a esta tendencia o el hábito de hacer lo malo, bueno, resultado del pecado. ¿Cuál es el resultado del pecado? Muerte y destrucción. Por eso, Juan Bautista lo que exhortaba en el bautismo en agua era al arrepentirse, ¿no? Justo en los evangelios, así se abre el ministerio de Jesús, el arrepentimiento al que invita Juan el bautismo, que abre a su vez el Nuevo Testamento. Entonces, lo que Juan está proponiendo en el bautismo es arrepentirse, tomar un camino nuevo, un cambio de rumbo, dejar de confiar en que esas prácticas, esa religiosidad exterior, o por medio de esa religiosidad exterior, vamos a ser salvos, vamos a obtener la salvación. A esto se refiere el arrepentimiento de obras muertas. Que dejemos de confiar o de buscar la salvación por medio de las obras. Podríamos decir, bueno, nunca hemos sido gentiles. Ok, estoy de acuerdo que he sido muy insistente en que entendamos estos rudimentos desde el contexto del hito. Pero ahora vayamos a nuestro contexto. ¿Cómo podemos pensar que tenemos obras muertas si no somos judíos? Pues sí, podemos caer en ciertas prácticas, por ejemplo. Que para acercarse a Dios se debe dejar de pecar, se debe portar bien la persona, ¿no? Bueno, pues no estamos apelando, o no estoy apelando, no es la intención a que la gente se porte mal, ¿no? Que siga en su misma conducta, no, sino que el evangelio es el que transforma. Si el evangelio no, si el portarme bien, por expresarlo así, es una condicionante para que yo me pueda acercar a Dios, estoy invirtiendo
Incluso estoy poniendo todavía una distancia más entre el pecador y Dios, cuando ha sido al revés. Jesús lo expresa: yo no he venido por los justos, sino por formar en una nueva criatura, apelando un poco a lo que dice Pablo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por el civil y por la iglesia. Pero que si no se está casado por esas dos, eso ocurre. No, ninguna. Bueno, miren, quedan unos minutitos y por favor recuerden, la actividad es la tarjeta de trabajo y memorizarlo. Y piensen, por favor, reflexionen respecto a esto, lo poquito que alcanzamos a comentar, respecto al arrepentimiento de obras muertas. ¿Desde qué? Desde el contexto del libro, y si pueden darme un ejemplo dentro de 8 días, ¿cuál sería una práctica justo de esto, de obras, comunidades de fe? No se trata de dar nombres ni quemar a nadie, o un ejemplo que ustedes hayan visto, hayan practicado, o algo, ¿no? Algo así. Muy bien, compañeros, no dimos receso, quedan 5 minutos. Si no hubiera alguna aportación, nos damos por finalizada la clase. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, bueno. Gracias, Marisela. Gracias, Wixi. Jonathan, nos vemos dentro de 8 días. Por favor, ya está habilitada la tarea 1. Mándenme su fotito, por supuesto, con su nombre. Y reflexionen en lo que acabamos de ir comentando. Gracias y que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Wixi.